Amén. Puedes tomar tu asiento. Que Dios te bendiga en esta noche de mucho calor, ¿no? Hace mucho calor, pero acá estamos fresquitos. Acá está lindo y además yo creo que hoy el Señor nos va a renovar, nos va a encender y nos va a dar ese refresco del Espíritu. Amén. Así que simplemente en esta noche quería compartir con ustedes algo que Dios venía inquietando ahí en mi corazón y entendía que Dios quería hoy compartirlo con cada uno de los que estamos en este lugar, ¿no? Y creo que Dios nos viene hablando como iglesia, ¿no? No solo los sábados en los jóvenes, sino que Dios viene hablándonos cada reunión y como iglesia de Cristo acerca de esto, de ser guiados por el Espíritu Santo, que es nuestra palabra rema, pero también el poder permanecer en la presencia de Dios, ¿no? El permanecer llenos de la presencia de Dios, el ser hombres y mujeres de la gloria de Dios. Y de eso quería hablar hoy, ¿no? Entendía que Dios está buscando hombres y mujeres, ¿no? Sin pretensiones de edad, o no es como en un trabajo que a veces dicen, bueno, buscamos personas hasta 30 años, hasta 35, mayores 18, con el secundario completo, con esto, con... No, es como que Dios no está esperando tu currículum, solo está esperando tu corazón hambriento y dispuesto a responder. Quizás no sepas mucho, quizás sepas un montón. No tiene que ver con eso, sino simplemente con personas que escuchan la voz de Dios y están dispuestas. Aunque quizás no tengan todas las habilidades, no sean perfectos, no tengan todo lo que se necesite, pero si tienes un corazón hambriento, Dios te va a entrenar y te va a capacitar para ser un hombre y una mujer de la presencia de Dios, ¿no? Ahora yo pensaba en esto y ahora les voy a hablar, ¿no? de esta historia, pero qué triste, pensaba en esto de qué triste cuando vivimos nuestra vida cristiana, ¿no? Nuestra vida en Dios, pero sin la presencia de Dios, ¿no? O la presencia de Dios o la gloria de Dios no está entre nosotros. Ahora, esto puede pasar, sí, y de eso quiero que hablemos hoy, ¿no? Puede pasar que estemos en Dios, pero su presencia no está sobre nosotros. La nube de la gloria de Dios quizás no está sobre nosotros. ¿Recuerdan? Veníamos hablando un par de reuniones atrás, el pastor compartía acerca de Moisés. Cómo Moisés, en un momento Dios le dice, mi nube van a seguir el camino, el pueblo de Israel, sobre el desierto, y Moisés, el libertador de Israel, guiándolos. Y tenía la nube de gloria de la presencia de Dios guiándolos y llevándolos en la dirección donde Dios los quería llevar, hacia la tierra prometida. Y esta nube de gloria representaba la provisión de Dios, la bendición de Dios, pero sobre todo su hermosa presencia, ¿no? Pero en un momento Dios le dice, hasta acá, no, estaba enojado con el pueblo y le dice, no vas a tener más la nube de gloria, no los voy a acompañar más. Y Moisés dice, no, Señor, o sea, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a dar ningún paso. No me hagas salir de este lugar. Sin tu presencia no soy nada, ¿no? Ahora, qué triste es cuando sí seguimos nuestro camino, pero la nube ya no está con nosotros, ¿no? Miren, y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en esta historia que quiero que podamos ir desglosando a lo largo de estos minutos, de esta noche, no porque suena re largo, pero de estos minutos. Y miren, quiero empezar de atrás hacia adelante, o del medio, no sé, porque en realidad en la palabra de Dios como que, no sé si ese es el final, ¿no? Podríamos decir que es el medio, pero no sé si alguna vez vieron una película que empieza la escena todo y está el hombre corriendo y ya está, y lo matan o pasa algo, y después dice 6 meses atrás, o 5 meses atrás, o 10 años, ¿no? Como que empieza así, pero cortan ahí y te dicen, bueno, ahora volvamos al pasado para ver cómo esta persona llegó a esa situación. Y así quiero empezar con este versículo que cuenta un poco algo que le pasa al pueblo de Israel y después vamos a volver hacia atrás para ver cómo llegaron a esa situación, ¿no? Así que quiero que leamos 1 Samuel 4:19 y dice... Bueno, está en la NTV, está bueno. La nuera de Elí, esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar luz, cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto.
y entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. Le decían, no tengas miedo, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Vamos al siguiente. Y al niño, ¿sí?, le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo, ¿no? Ahí nos encontramos con este panorama, ¿sí?, de esta mujer que estaba embarazada y de repente le llegan noticias de que su esposo, ¿no?, y su suegro habían muerto, pero además que el arca de la presencia de Dios había sido robada de Israel. Ahora, ¿qué es el arca de la presencia de Dios? En esos tiempos, la presencia de Dios estaba representada por el arca del pacto, ¿no? Y para el pueblo de Israel era tan importante esta arca, ¿no?, que representaba la presencia de Dios. Era tan importante para ellos, porque para ellos les recordaba que Dios estaba con ellos, ¿no? Ver el arca, tener el arca en su nación, les recordaba que era el Señor quien peleaba sus batallas. Entonces, cuando los filisteos toman el arca, la capturan y se la llevan, era una tragedia, al punto que esta mujer no solo que pierde a sus familiares ese día, sino también cuando escucha que, creo que lo que más le impactó fue que la presencia de Dios se fue a Israel. Y genera que ella estaba embarazada, sé que todavía no era tiempo de tener su bebé, pero esto generó contracciones y la llevó a alumbrar y aún tuvo que morir en el momento del parto, ¿no? O sea, súper fuerte. Pero antes de morir ella dice, este niño se va a llamar Icabod, ¿no?, que significa la gloria de Dios se fue de Israel. No hay gloria. Oh, es súper fuerte, ¿no? A mí me impactaba esto porque la palabra Icabod significa hombre sin gloria, ¿no? Pobre chico, pobre Icabod, ¿no?, que sobrevivió y se llamó sin gloria, ¿no? Horrible, ¿no? Pero bueno, los israelitas hacían mucho eso, ¿no? Le ponían el nombre según en el contexto que habían nacido o lo que Dios quería hacer con ellos. Bueno, no sé más de Icabod, no me voy a centrar hoy en Icabod, sino en esto de que realmente Israel se había quedado sin la gloria de Dios, ¿no? Y esto era una tragedia, ¿no? Y de eso les quiero hablar hoy, de dos tipos de personas, ¿no? Aquellos que portan la gloria de Dios y aquellos que no, que son sin gloria, como Icabod, ¿no? Quiero hablarles de dos generaciones que aparecen en esta historia. Una generación que desató un destino trágico sobre Israel, ¿no? Y otra generación que Dios hizo nacer para levantar el destino de Israel. Entonces, yo quiero que en esta noche terminamos diciendo, quiero ser un hombre y una mujer de la gloria de Dios, ¿no? Que aún en tiempos adversos, que aún en tiempos difíciles, pueda ser un colaborador de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, en la tierra, en las naciones y en lo que ha de venir, ¿sí? Entonces, quiero hablarles de estas dos personas. Las personas sin la presencia de Dios, ¿qué características tienen? Y las personas que tienen la presencia de Dios en sus vidas, ¿qué características tienen? Y quiero empezar por las que no tienen la presencia de Dios, ¿no? Y de este punto le voy a dar dos características. Y la número uno es que son personas sin visión. Las personas que han perdido la presencia de Dios, que se han alejado de la presencia de Dios, son personas que han perdido su visión. Así que ahora vamos a volver hacia atrás, ¿no? Pasó esto, pero antes de que pase esto, ¿no?, de que el arca sea robado y nazca Icabod y esta mujer diga, la gloria de Dios se fue de Israel, vamos a volver el tiempo hacia atrás. Y en este contexto nos encontramos con Elí, que era el suegro de esta mujer, y Elí era el sacerdote de Israel, ¿no? Era el hombre de Dios de Israel. Pero miren, quiero que leamos ahí 1 Samuel 3, el 1 y el 2, que dice, bueno, lo leo acá, que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento,
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ¿no? Ahí nos encontramos en un contexto de Israel donde estaba Elí, este sacerdote, un hombre ya grande, que dice que estaba perdiendo ya su visión, ya casi no tenía visión, según lo que vemos ahí. Pero además dice que en ese tiempo en Israel, ¿no? Aún antes de que el arca sea robada, ya escaseaba las visiones, ya escaseaba la palabra de Dios. Muy fuerte, ¿no? Dice, escaseaba la palabra de Dios y no había visiones con frecuencia, ¿no? Es como que estaba la presencia, pero no pasaba nada, parecía, ¿no? Ahora, dos cosas que vemos acá es esto, no había palabra, no había visión, no había visiones. Elí era el sacerdote de Israel, pero no solo tenía una falencia en su visión en lo natural, sino que también había perdido su visión en lo espiritual, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que había pasado con sus hijos. Voy a volver un poco más para atrás, voy como de atrás hacia adelante. Y este Elí tenía sus hijos que, bueno, un desastre, ahora los vamos a ver, ¿no? Pero miren cómo este sacerdote, ¿no? Si bien estaba ejerciendo su rol de sacerdote, había perdido su visión. Ahora, la falta de visión en nuestras vidas trae escasez y esterilidad, ¿no? Trae escasez y esterilidad. Cuando nosotros perdemos la visión, cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, quizás estamos, como Elí, cumpliendo nuestro rol, tenemos una posición, tenemos un lugar, estamos sirviendo a Dios, pero la presencia de Dios no está en nuestras vidas. No estamos siendo intencionales en cultivar la presencia de Dios en nosotros. No estamos siendo intencionales en que la presencia de Dios habite en nuestras vidas y en poder caminar consagrados hacia la voluntad de Dios, ¿no? Y de repente nos empezamos a dar cuenta que la palabra escasea en nuestras vidas, que nos es difícil hasta aún escuchar la voz de Dios, ¿no? Yo pensaba en esto de que a veces parece que es más normal no escuchar la voz de Dios, cuando en realidad lo normal debería ser escuchar la voz de Dios, ¿no? O sea, fuimos creados para escuchar la voz de Dios, fuimos creados para reconocer la voz de Dios, pero lo más normal es que son unos pocos que dicen yo escucho la voz de Dios y son la mayoría de los que dicen yo jamás escuché la voz de Dios, ¿no? Y esto no es para que uno se sienta mal ni nada, sino para decir, hey, me tengo que desafiar a decir, si estoy viviendo mi vida en Cristo, tengo que ser un oidor constante de la voz de Dios. Necesito ser de aquellos que reconocen la palabra de Dios. Necesito ser de aquellos que están viendo lo que Dios está queriendo hacer, que tienen visión y que avanzan en la voluntad de Dios, ¿no? Quizás te sentís en esta etapa donde vivís dentro del Evangelio, ¿no? Haces todo lo que tenés que hacer, pero sentís que no estás dando fruto. Sentís que la presencia de Dios no está en tu vida, ¿no? No hay visión y perdiste tu primer amor. Pero yo sentía que hoy en esta noche Dios quiere restaurar la visión de muchos de los que estamos en este lugar. Dios quiere darte claridad en lo que estás viendo. Dios quiere mostrarte cosas gloriosas. Todo lo que la religiosidad, porque alejarnos de la presencia de Dios trae religiosidad, todo lo que la religiosidad, el adormecimiento quiso traer a tu vida, no fuiste creado para eso, sino que Dios te creó para ser un oidor de su voz, para ser un profeta, para hablar lo que Dios está hablando y está queriendo hacer en esta generación, para que puedas ver los movimientos de Dios, ¿no? Entonces, yo anotaba esto porque es tan fuerte. La peor tragedia de nuestras vidas es vivir lejos de la presencia de Dios, ¿no? El mayor éxito de nuestras vidas no son nuestros logros personales o las cosas temporales y terrenales que podamos lograr. Son parte y que es hermoso que podamos tener logros y éxitos, pero ¿de qué serviría todo eso si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, ¿no? ¿De qué serviría todo lo que podamos hacer para Dios si nuestra relación con Dios está quebrada, ¿no? Entonces, hoy Dios va a restaurar tu visión y va a abrir tus oídos espirituales para que puedas oír qué es lo que Él está hablando en este tiempo. Segunda
característica de las personas sin la presencia de Dios. Y es que son personas sin temor de Dios. El alejarnos de la presencia de Dios, el acomodarnos, comienza a hacer que el temor de Dios comience a perderse en nuestras vidas. Miren, quiero que leamos 1 Samuel 2, 12 y el 17. El 12 y el 17. Y acá vamos a encontrarnos con los hijos de Elí, este sacerdote, ¿no? Los hijos de Elí, que dice, no, 12 no, 12. Che, trigo no tenía nada que ver. 12, ahí está. Bueno, dice que los hijos de Elí, de este sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y el versículo 17 dice, y así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Ellos, junto con su padre, eran sacerdotes, ¿no? Ahora, dice que los hijos de Elí, uno es el esposo de esta mujer que da a luz, la que leíamos al principio, Fines, dice que estos hombres no tenían honra, trataban con desprecio las ofrendas que eran para el Señor, abusaban de esto. Dice que era gravísimo el pecado ante los ojos de Dios de estos hombres. Ahora, miren qué loco, ¿no? Ellos estaban sirviendo a Dios, ellos estaban ocupando un lugar, pero no tenían el favor de Dios sobre sus vidas. No tenían la aprobación de Dios sobre sus vidas. Qué fuerte esto, ¿no? Podemos ser usados por Dios, pero no aprobados por Dios. Y lo más importante para nuestras vidas no es solo ser usados por Dios, sino en primer lugar ser aprobados por Él. Tener su aprobación, tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y miren, fíjense que ahí en el versículo 12 dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Esto me impactó, porque ellos eran los sacerdotes del pueblo, estaban sirviendo al Señor, pero no lo conocían, no conocían a Dios. Qué fuerte, ¿no? O sea, no conocían y por eso no tenían temor del Señor, ¿no? Ahora, que Dios guarde nuestro corazón de esto, ¿no? De hacer un montón de cosas, pero sin temor de Dios, ¿no? Que Dios guarde nuestras vidas de que quizás a causa del pecado, a causa de nuestros errores, pero simplemente a causa de apartar la presencia de Dios de nuestras vidas, de acomodarnos a vivir nuestra vida sin la dependencia de la voz de Dios, de la presencia de Dios, de estar en su voluntad y caminar en su voluntad. Que Dios nos guarde de esto, porque eso nos lleva a perder el temor a Dios. Poco a poco nos vamos acostumbrando, poco a poco nos empezamos a alejar, poco a poco nos volvemos insensibles, ¿no?, a las palabras de Dios y poco a poco nos vamos separando del corazón de Dios. Entonces miren por qué es tan clave ser intencionales en mantener la presencia de Dios ardiendo en nuestras vidas. Ser intencionales. Ahora, los hijos de Elí dice que no conocían a Dios y a veces nos pasa esto, ¿no? Empezamos a hacer cosas con nuestros dones o nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nos acostumbramos, sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo caminar, pero la gloria de Dios no está ahí. La nube de la gloria de Dios no está en ese lugar. No, ellos estaban muy cómodos, sabían cómo hacerlo, aunque no lo hacían muy bien, pero estaban ahí, pero no tenían el favor de Dios, no tenían la aprobación de Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, ahí habla de cómo está nuestra intimidad con Dios, ¿no? Es tan clave poder ser intencionales en desarrollar nuestra intimidad con Dios y mantenernos en ese lugar. ¿Cómo hacerlo? Señor, guíanos, mostranos. ¿Cómo podemos hacer para permanecer cultivando la intimidad en nuestras vidas? Para permanecer haciendo crecer la pasión y nuestro amor por vos, ¿no? Bien, quiero que veamos ahora las características de las personas con la presencia de Dios. Y acá es donde en esta historia aparece Samuel, ¿no? Samuel. ¿Y saben qué es lo que Dios me hablaba en estos días? Es que impresionante cuando
el enemigo muchas veces quiere hacer nacer icabots, ¿no? Hombres sin gloria, personas sin la gloria de Dios, personas que creen que no necesitan de la gloria de Dios y se acomodan a sus formas, a sus maneras, a su comodidad, ¿no? Pero por otro lado, Dios siempre está teniendo ahí un plan. Entonces, mientras que el enemigo cree que está ganando la batalla, en realidad Dios está por otro lado despertando un remanente y una generación de Samueles que escuchan la voz de Dios y responden, ¿no? Y quiero que veamos a través de la vida de Samuel 3 características de aquellos que viven llenos de la presencia de Dios. Y número 1 es que son consagrados para Dios. Aquellos que caminan en la presencia de Dios son aquellos consagrados para la presencia de Dios. Sí, después léanlo, no lo voy a leer todo, pero en 1 Samuel 2 podemos encontrar, en 1 Samuel 1 podemos encontrar a Ana, la mamá de Samuel, ¿no? Ahí clamando por tener un hijo. Ella era estéril, no podía dar a luz hijos, ¿no? Y estaba tan angustiada por esto, hasta que ella va al templo, clama, dice que no comía. Estaba tan angustiada porque su sueño y su deseo era tener un hijo, hasta que Dios se lo concede, ¿no? Y ella le dijo: Señor, si vos me das un hijo, yo lo voy a consagrar para vos. Lo voy a poner a tu servicio. Entonces, Dios le da a Samuel, que Samuel significa el oído de Dios, ¿no? Y dice que Samuel, cuando llega al tiempo del destete, ¿no? Dice que más o menos como se piensa que era a los 3 años, 4 años, se lo lleva al templo, al niño, y lo deja ahí. Buah, qué fuerte para las que somos madres, ¿no? Como, tomá, te dejo mi hijo acá. Pero ella se lo había entregado al Señor, y me encanta porque después Dios a Ana le da como 6 hijos más, no sé, un montón de hijos más, ¿no? Y, o sea, que Dios la recompensó, pero su primicia, su primer respuesta, que fue Samuel, ella se la entrega al Señor y Samuel es consagrado para la obra del Señor, ¿no? Dice que Samuel desde muy pequeño estaba junto al sacerdote Elí, ¿no? Y Samuel se crió, ¿no?, durante toda su niñez en el templo, ¿no? Se crió en ese ambiente de la presencia de Dios. Miren, quiero que leamos ahí 1 Samuel 3, versículo 3 también, que dice: Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Ahora vamos a hablar de esto. Pero quería rescatar esta parte. Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. Me encanta. Esa era la habitación de Samuel, ¿no? O sea, ¿dónde dormía Samuel? En el santuario, donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Toda su vida, desde muy pequeño, ese era su lugar, ¿no? Él habitaba y dormía, descansaba en la presencia de Dios, ¿no? Ahora vamos a leer más adelante, ¿no? Pero en un momento dice que ahora vamos a ver esto, pero cuando Dios lo llama a Samuel y lo empieza a llamar por su nombre y todo esto que ahora lo vamos a leer, dice que Samuel no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios, ¿no? Y yo dije, qué increíble, porque a él le pasó igual que a los hijos de Elí, ¿no? Estaba en el templo, estaba ahí con el sacerdote, pero no conocía la voz de Dios. Ahora, la actitud de Samuel fue distinta, ¿no? Él no conocía la voz de Dios, pero él aprendió y desarrolló la habilidad de ser un profeta que oye la voz de Dios y que está dispuesto a cambiar el destino de una nación, ¿no? El pecado de los hijos de Elí, ahora vamos a hablar de eso, tuvo su consecuencia y Dios tuvo que hacer justicia por el pecado de ellos, ¿no? Y ellos terminaron desatando una tragedia al punto de que la presencia de Dios se va a Israel. Ahora, Samuel fue ese plan de Dios para restaurar el destino de Israel, ¿sí? Y de eso quiero que podamos hablar. Ahora, cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, comenzamos a entender que fuimos diseñados para guardar nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra mente, ¿no? Cuando nosotros hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, cuando nos consagramos a vivir para la presencia de Dios, ¿no? Yo no sé, quizás vos decís, hey, pero mi mamá no me consagró como Ana
a Samuel. Apenas soy yo el primero que llega a la iglesia, mi familia ni siquiera viene a la iglesia, ¿no? Mis papás, olvídate, me tuvieron de casualidad, no hay chance de que yo pueda ser como Samuel. Bueno, quiero que sepas que no fuiste solamente un sueño de tu familia, fuiste un sueño del corazón de Dios. Sos un sueño del corazón de Dios, porque a Dios nada se le escapa de las manos. Y Dios fue el que te consagró para ser un hombre y una mujer de la presencia de Dios. Quizás las circunstancias y las situaciones no fueron las mejores, ¿no? Pero así todo, el Señor tiene un plan. Y si vos estás dispuesto a responder a su voz y a caminar con una vida consagrada a Dios, con una vida 100% entregada a Dios y disponible para hacer su voluntad, Dios va a hacer cosas increíbles a través de tu vida, ¿no? Entonces, Dios nos llama a ser hombres de su presencia, llenos de la gloria de Dios y consagrados para hacer su voluntad. Y quizás en el camino nos vamos a equivocar, sí, porque no somos perfectos, pero aún cuando Dios nos llama ya conociendo el final de la historia, ¿no? Nosotros nos sorprendemos de nuestros propios errores, pero el Señor ya conoce todo. Cuando Él te llama, Él sabe en lo que se está metiendo, ¿no? O sea, el Señor sabe en qué se está metiendo, sabe las veces que te vas a equivocar, sabe, ¿no? Pero aún así, Él decide decirte, yo ya vi el final de la historia. Yo ya vi el final de tu historia y sé que al final vences, ¿no? La otra vez escuchaba este ejemplo que creo que todos nos identificamos, ¿no? Pero cuando vimos en la final de Argentina, ¿se acuerdan? ¿Quién no sufrió? ¿Sufrieron? Hasta yo que no soy muy futbolera, me descomponía de los nervios, ¿no? Porque decía, ¿qué va a pasar? Y cuando parecía que íbamos ganando, y ya está, decía, vamos a ser campeones mundiales, no lo puedo creer. La primera vez en mi vida, ¿no? Creo que en nuestra generación es la primera vez que veíamos esto. Y digo, wow, y de repente se da vuelta el partido. No, una angustia, ¿no? Creo que todos, los que son futboleros ni me imagino, quedaron internados, pero todos estábamos como así como, por favor, Señor. Nosotros teníamos que venir a ministrar ese mismo día. Así que era, Señor, por favor, porque cómo levantamos el culto, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver. Ganamos y lo adoramos, perdemos y lo adoramos. Pero bueno, era mi frase en ese momento para consolarme. Bueno, pero ganamos, ¿no? Ahora, qué increíble, ¿no? Porque si yo hoy viera, me acuerdo que en Navidad mi familia, que es muy futbolera, seguía viendo el partido, ya está, ya pasó y lo volvían a ver, como tipo cuando ves la película por segunda vez. Y ya, ¿cómo lo veía yo? Estábamos ahí armando todo para Año Nuevo ahora, ¿no? Para Año Nuevo y ellos viendo otra vez el partido, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ya está, ya sé cómo es el final, ya está, lo puedo ver tranquila porque ya sé lo que va a pasar, ¿no? Y así pasa con nosotros. Bueno, y cuando le preguntan a Messi, le dicen, bueno, ¿qué pensabas en ese momento cuando parecía que todo estaba perdido? No, yo sabía que íbamos a ganar, yo sabía que yo ya lo había visto. ¿No? Él dijo eso, yo ya lo había visto, vamos a ganar, ¿no? Y yo creo que así es Dios con nosotros, ¿no? Cuando parece que estamos perdiendo las batallas y parece que se está poniendo difícil y decís, Señor, ya está, aborto el proceso porque no puedo, porque no me da, porque realmente no soy lo que quiero ser para vos y no lo estoy logrando y parece que se pone más difícil, pero Dios dice, yo ya vi tu final y al final ganás. Y al final vences. Y parece que está siendo difícil, pero esto es solo el medio, ¿no? Ahora vas a llegar al final y al final sos campeón. Porque yo soy campeón, ¿no? Entonces, el Señor ya vio tu final desde el principio, ¿no? Ahora, vos sos el que tenés que decidir creerle a Dios. Y creer. Y eso cuando vos empezás a caminar en la presencia de Dios y decidís hacerlo, empezás a consagrar tu corazón a Dios y cada vez se hace más fuerte y cada vez es más fácil. Y sí, cada vez Dios te da más y el enemigo te tienta más, pero aferrado al Espíritu de Dios y aferrado a la voluntad de Dios, puedes avanzar y seguís caminando hacia la meta, ¿no? Cuando vivimos consagrados a Dios. Ahora, número 2, otra característica de aquellos que viven en la presencia de Dios, es que están dispuestos a perder su comodidad, ¿no? Miren, quiero que sigamos leyendo ahí 1 Samuel 3, vamos a ir al versículo 4 en adelante. Y dice, y el Señor llamó
a Samuel y éste respondió, me adelanté. No, está bien, está bien. Bueno, y el Señor llamó a Samuel, él estaba durmiendo, dice, ¿se acuerdan? Ahí cerca del arca del pacto. Pero el Señor llama a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Y Elí, el sacerdote, le dice, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero en el versículo 6 dice, pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Y él se levantó y fue hasta donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y ahí está lo que les decía hoy, versículo 7. Y Samuel todavía no conocía al Señor. O sea, estaba en la presencia de Dios, estaba en el camino, pero no conocía la voz de Dios, ni su palabra se le había revelado, ¿no? Y yo pensaba en esto cuando leía esto, digo, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos introduce en su presencia, pero nos lleva a un proceso de empezar a descubrir su voz y a conocer su voz, ¿no? Ahora lo que me encanta ahora lo vamos a hablar de Samuel, es que Samuel era súper activo, ¿no? Claramente estaba durmiendo y escuchó la voz que lo llamaban Samuel y dijo, aquí estoy, y se fue corriendo a Elí, ¿no? Como que, no sé, lo dice así, como que fue instantáneo, ¿no? Estaba durmiendo, escuchó la voz y dijo, aquí estoy, ¿no? A ver, yo no sé si a ustedes les pasa, pero si a mí me llaman y estoy durmiendo, va a tardar mucho en decir aquí estoy, ¿no? O sea, no sé si les pasa. Yo soy de las que pospongo, ¿no? Posponer la alarma, posponer así. Gracias a Dios no me suelo quedar dormida, pero bueno, sí lo hago. Lo de posponer. Entonces, este era de esas personas. ¿Quiénes son de los que cuando suena la alarma te levantás y ya empezás tu día? Me encanta, esta gente va a llegar lejos, ¿entendés? Dios mío, ¿qué? O me están rechamullando. ¿Y quiénes son de los que posponen? A ver. Vamos, equipo. No, está mal, chicos, no la vamos. No, pero no te da como esa sensación de que tengo un poco más para dormir, ¿no? Como, bueno. No. El problema es que si pospones y te quedas dormido y ahí se te arma un lío, eso ya no está bueno. En fin, sean consagrados y guiados por Dios en esto también. Bueno. Ahora, la cuestión es que, claro, se ve que Samuel era de los que suena la alarma, se levantaba y empezaba su día, ¿no? Y él estaba ahí siendo un adolescente, un joven, dice que era el joven, ¿no? No se sabe bien la edad de Samuel, se cree que podría tener 12 años, pero dice que Samuel se despierta y va, claro, él no conocía la voz de Dios, ¿no? Él estaba en el templo, él servía a Dios, él estaba ahí desde niño, había sido consagrado, era puro delante de Dios todo, pero él no sabía escuchar la voz de Dios, ¿no? Y ahí es donde Elí le va a enseñar cómo escuchar la voz de Dios. Pero a veces, espiritualmente hablando, muchas veces Dios nos llama a despertarnos, ¿no? A salir de nuestra comodidad, ¿no? Espiritualmente hablando, sino también por las distracciones que hay en esta vida continuamente, ¿no? Que continuamente el enemigo, como sabe que no nos puede correr de la voluntad de Dios, bueno, va a tratar de mantenernos entretenidos, distraídos, desenfocados de lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Esa es la peor tragedia de nuestras vidas. Perdernos de todo lo que Dios está haciendo por estar distraído en cosas. Ahora, necesitamos ser entendidos en que esto nos puede pasar y decirle, Señor, entiendo y reconozco que mi corazón tiende a distraerse. Por eso, Señor, ayúdame a poder mantenerme con los ojos fijos en vos, con los ojos mirándote solo a vos, ¿no? Ahora quiero leerles Romanos 13:11, del versículo 11 hasta el 14. Y acá Dios nos llama y nos invita a despertarnos. Y dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías,
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo lo había puesto en NTV, pero dice, ya que el 13 les leo en esta versión, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, que es lo que hablábamos hoy. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No se lo permitan. Van a haber momentos en que van a estar tentados a sentir envidia, van a estar tentados quizás en la inmoralidad, quizás van a estar tentados a complacer sus malos deseos, a pelearse, a enojarse, a ofenderse. No se den el lujo de complacer esos deseos. Es lo que está diciendo acá en Romanos. No se permitan en formas de complacer los malos deseos, sino que despiértense. Si la noche está avanzada y se acerca el día. Cuando habla del día, habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando para ese gran día, ¿no? Hay una manera, velar. La palabra nos inspira a velar y a ser hombres y mujeres de la presencia de Dios. Para que cuando todo pase, ¿no? El Señor nos encuentre a todos como una novia lista y preparada, ¿no? Para el día de esa gran boda. Entonces, hay algo que podemos aprender, me falta un punto, pero hay algo que podemos aprender de Samuel, y es que él vivía en la presencia de Dios. Quizás no sabía tanto reconocer todavía la voz de Dios, quizás le faltaba mucho para convertirse en ese gran profeta que después él fue, ¿no? Pero él estaba ahí, él permanecía, él aprendió a contar sus días en la presencia de Dios. Entonces no te desesperes. Si todavía no llega lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida, mantenete durmiendo cerca de la presencia de Dios. Si sos de aquellos que les cuesta reconocer la voz de Dios, levántate, despertate, activá y decirle, Señor, enséñame a reconocer tu voz. A ser guiado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame a reconocer tu voz. Quiero escucharte y quiero ser movido por vos. Es tiempo de salir de nuestra zona de confort, ¿no? De despertarnos, de activarnos. Porque Dios quiere revelarnos sus planes eternos y quiere de nosotros para poder llevarlos a cabo. Ahora, punto número 3, ya para terminar, dice que los hombres y las mujeres de la presencia de Dios oyen y responden a la voz de Dios. Y vamos a leer el versículo 8 de 1 Samuel 3, que dice, y por tercera vez, ya lo había llamado 2 veces y él iba siempre allí, ¿no? Dice, y por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue otra vez donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. Me encanta, él era re obediente, ¿no? Samuel. Dice, ¿para qué me llamó usted? Y Elí le dice, entonces Elí se dio cuenta de que era el Señor el que lo estaba llamando, ¿no? Al muchacho. Y le dijo, ve, acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y ahí Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Y ahí, el momento, bueno, no sé si es impresionante porque ahí Dios le da un mensaje. No es que lo llamaba para decirle, no, te estaba cargando, Samuel, anda a dormir. Quería que aprendas a reconocer mi voz, ¿te imaginas? No, el Señor no es así. No, ok, respondiste, ahora voy a hablar. Y Dios le dice, mira, le dijo el Señor. Samuel era un joven, muy joven. Pero miren, el Señor se lo tomaba en serio. El Señor se estaba tomando la vida de Samuel en serio. Para el Señor, cuando Él nos habla, no es un juego. Él nos toma en serio. Él cree que si nosotros lo escuchamos, ¿no? Confía en nosotros. Y le dice a Samuel, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo
que a todo lo que el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia, ¿no? De Elí y sus hijos, que habíamos hablado anteriormente. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí, ¿no? Súper fuerte el mensaje. Era un nene de 12 años, ¿no? O menos, no sabemos cuánto tenía, y le estaba diciendo, mirá, yo voy a destruir a la familia de Elí. Elí, el que estaba ahí con él, el que le enseñó a escuchar la voz de Dios, era súper fuerte. Dios ya le había hablado, versículos anteriores, le había hablado a Elí de que si no le ponía un límite a sus hijos por el pecado que estaban cometiendo, o sea, todos iban a pagar las consecuencias. Dios ya lo había advertido, pero aún así siguieron haciendo lo malo. Entonces el Señor tuvo que poner ahí orden, ¿no? Y le da este mensaje a Samuel. Imagínense Samuel, claro, el otro día después léanlo, pero Samuel se levanta y dice, le daba miedo contarle esto a Elí. No, vas a morir vos y todos tus... Horrible, ¿no? No quería, ¿no? Pero ahí, en ese momento, Elí le dice, decime lo que Dios te dijo, no tengas miedo, decímelo. Y ahí él le cuenta, ¿no? Y ahí sucede todos estos sucesos donde, los filisteos matan a los hijos de Elí, se roban el arca del pacto. Cuando Elí se entera de que sus hijos murieron, pero sobre todo cuando escucha que la presencia de Dios ya no estaba en Israel, dice que cae muerto. No se cae, se tropieza porque era un hombre grande, de peso, y se muere, ¿no? Se golpea y se desnuca. Y ahí se entera esta mujer que estaba embarazada, empieza a sentir las contracciones, da luz. Miren toda la tragedia que se desató por la desobediencia y por no ser hombres de la presencia de Dios, ¿no? Ahora, Samuel, ahí en medio de todo este contexto, un joven que no conocía la voz de Dios, que no entendía quizás tanto, pero que Dios lo encontró confiable, porque fue rápido en responder a la voz de Dios. Porque cuando Dios lo llamó, él dijo, acá estoy, háblame, tu siervo oye. Quizás no tenía una gran posición, quizás no era alguien tan importante en ese momento, pero Dios lo encontró confiable, porque él habitaba en la presencia de Dios, porque él había aprendido a permanecer en la presencia de Dios. Entonces cuando Dios le habló, él supo responder, ¿no? Entonces, quizás Dios te vino hablando ya 1, 2, 3 veces. Quizás no terminaste de escuchar la voz de Dios, o sí, pero todavía no terminaste de responder. Pero Dios en su gran amor, ¿no? Vuelve a llamarte y a decirte, hey, escúchame. Quiero encontrar en vos a alguien confiable. Quiero encontrar en tu vida un hombre, una mujer de la presencia de Dios, a quien le pueda confiar mis secretos, que esté disponible para hacer mi voluntad, que no venda mis tesoros por los placeres de este mundo. Alguien que cuando las personas lo vean digan, Dios está en su vida. No sé ustedes, pero en lo personal, yo anhelo ser esa mujer llena de la presencia de Dios. Anhelo vivir, no quiero vivir mi vida cristiana, ¿no? Haciendo cosas, pero sin la gloria de Dios. No, que cuando vayamos donde vayamos, las personas digan, este es un hombre con gloria. Este es una mujer con gloria, llena de la presencia de Dios, ¿no? Si simplemente vos tenés el deseo de responder y decirle, Señor, soy tu siervo, habla, solo decirle eso y Dios te va a enseñar cómo ser un hospedador de la presencia de Dios. Yo podría darte 20 tips hoy. Y si alguno los quiere, lo podemos charlar o con sus líderes o los pastores lo pueden hacer. Pero yo creo que el Espíritu Santo en esta mañana te quiere enseñar cómo hospedar la presencia de Dios en tu vida. No solo que sea un momento en un altar, sino, Señor, ¿cómo puedo hacer que todos los días de mi vida tu presencia, vos te sientas cómodo en mi vida? Tu presencia esté en todo lugar.
Y que tu oración sea, si tu presencia conmigo no va, no quiero tomar esta decisión. Si tu presencia conmigo no va, no quiero aceptar este trabajo. Si tu presencia conmigo no va, no quiero comprometer mi corazón en esta relación. Si tu presencia conmigo no va, no quiero tomar esta decisión si no estás vos ahí. Si vos estás, vamos. Pero si yo voy a tomar esta decisión y esta decisión me va a correr de tu voluntad y de tus planes, no la quiero. No quiero, Señor. Prefiero, como dice la canción, un desierto contigo que un paraíso lejos de ti, ¿no? Señor, te prefiero a vos. Prefiero tu presencia. Miren, para terminar, entendía esto, ¿no? Samuel pasaron muchos años. Fue el profeta de Israel, fue un hombre de Dios, fue un juez para Israel. Pero por haberse mantenido oyendo la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios y consagrado a Dios, él fue el que pudo oír la voz de Dios y encontrar a David, ¿no? ¿Se acuerdan de David? El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Porque Samuel se entrenó toda su vida en la presencia de Dios y en escuchar la voz de Dios. Cuando Dios le dice, quiero que vayas a ungir como rey a este hombre conforme al corazón de Dios, él fue, no estaba entre las personas esas, pero dijo, no, acá no está el elegido de Dios. Fueron a buscar a David, que estaba pastoreando las ovejas, y él lo unge y dice, este es el hombre. Quizás no tenga la gran apariencia, quizás no tenga la fuerza o las habilidades como para ser el elegido, pero tiene un corazón conforme al mío. Porque Dios, y dice así Samuel, Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Y miren, gracias a Dios que Samuel pudo permanecer en esto, David, años después, pasó mucho tiempo, pero David fue el que se encargó de traer el arca de la presencia de Dios nuevamente a Israel. O sea, miren los planes de Dios. A Dios no se le escapa nada, ¿no? Y a través de traer el arca de la presencia de Dios nuevamente, esa generación sin la presencia de Dios que se encargó de que el arca se vaya, esta generación de Samueles, de la presencia de Dios, hizo que muchos años después, el arca de la presencia de Dios volviera a través de la vida de David, ¿no? Y ahí se crearan años de su reinado donde la presencia de Dios estaba en ese lugar de continuo, día y noche, noche y día. Dice que el pueblo podía acceder a la tienda de David y adorar al Señor, ¿no? Con la presencia de... Bueno, podríamos hablar un montón de esto, pero no es lo que estamos hablando en sí, pero sí que dice que en ese tiempo de reinado de David, con la presencia de Dios 24/7, todos los días, dice que fue un año de victorias en cuanto fue en lo que se refería a las batallas, fue un año de bendición, de prosperidad, ¿no? Porque cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, está la protección del Señor. ¿Pueden haber batallas? Sí, pero hay victoria. ¿Pueden haber circunstancias? Sí, pero podemos caminar confiados en que Dios está en control. Porque si tenemos la presencia de Dios, ¿qué más podríamos desear en esta vida? Así que quiero invitarte a que te pongas de pie y podamos terminar orando. Y hoy el Señor, siento que la respuesta es muy fácil, pero quizás para muchos dicen, Señor, yo quiero realmente responder esto, pero tengo dudas, tengo temor, pero hoy el Señor te hace una invitación. Yo quiero que seas un hombre y una mujer de la presencia de Dios. Y ahora declaro que toda voz del enemigo es callada en el nombre de Jesús. Toda mentira que te quiera hacer creer que no sos digno, que ya está, que te equivocaste mucho hoy, toda mentira del enemigo cae en el nombre de Jesús. Porque hoy el Señor te está llamando y te está invitando a ser un hombre y una mujer que oye la voz de Dios, que conoce la voz de Dios. Y alguien confiable a quien el Señor va a revelar los secretos de su corazón. Va a revelar los planes de su corazón. Por eso ahí donde estás, decirle, Señor, habla, tu siervo oye. Decirle, Señor, habla, quiero escuchar tu voz.
tu siervo oye. En esta noche, tu hija, tu hijo oye. Señor, quizás no me siento en esa etapa de ser tan sensible a tu voz, pero yo oro para que en esta noche actives mis oídos espirituales. Yo oro para que hoy Dios active los oídos espirituales de cada uno de los que están en este lugar. Para que sea el Señor el que restaure la visión de aquellos que sentían que en este tiempo habían perdido la visión. Que estaba siendo difícil ver lo que Dios quería hacer en tu vida, pero yo siento que en esta noche el Señor restaura y te dice, vas a volver. Voy a restaurar tu visión. Restauro tus oídos espirituales. Te voy a hacer un portador, una portadora de mi gloria. Solo ven, solo responde a mi llamado. Solo responde a mi llamado. Es que ahí donde estás, decirle, Señor, anhelo tu presencia. Vamos a comenzar a hacer esta oración. Señor, anhelamos tu presencia en este lugar. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas más que cualquier otro deseo personal, más que cualquier otro deseo en esta vida. Señor, lo que más anhelamos es tu presencia, es tu presencia.